Y hoy, después de varias semanas en que no la tuviste, tienes nuevamente a tu alcance tu tele rusa. Y quiero recordar, como siempre, que tu tele rusa son selecciones que hacemos de las selecciones de la televisión rusa que hace a su vez Julia Davis, reportera de The Daily Beast, que, como ella misma dice, ve la televisión rusa para que no la tengas que ver tú. Decíamos que no hemos tenido tele rusa durante varias semanas, durante 4 semanas concretamente, principalmente debido a que no hay nada nuevo, ya que yo he tenido muchísimo trabajo, he estado ocupado con muchísimas cosas. Verano es época de descanso para todos, menos para mí por lo visto, y entonces no he tenido tiempo de hacer tu tele rusa, pero cuando me he acercado a lo que está sacando Julia Davis en su canal, por supuesto, Russian Media Monitor, que les recomiendo que vean, no he visto nada nuevo en términos de desinformación, en términos de nuevas líneas de propaganda que se le estén alimentando al pueblo ruso, sino concretamente la repetición constante de los temas esenciales en que se ha decantado el trabajo de la televisión rusa. Es decir, 1. Ucrania debe ser destruida, debe desaparecer como nación, no debería existir como nación, ni siquiera se debería hablar de Ucrania porque no es Ucrania, es un trozo de Rusia que Rusia está recuperando. 2. Que los ucranianos son basuras, son seres subhumanos, son seres que no merecen ninguna consideración, por lo tanto atacar objetivos civiles está extraordinariamente bien y no se debe detener el ataque hasta que se recupere toda Ucrania y se asesine a los ucranianos que no quieran ser rusos. Y el otro mensaje repetido constantemente es que esta es una guerra mundial, esta es una guerra en contra del occidente colectivo, no es una guerra contra Ucrania. El 24 de febrero de 2022 era simple y sencillamente una operación militar especial para ayudar a los ucranianos. Evidentemente esto ha evolucionado bastante. Es una guerra contra todo el occidente colectivo, que nos guste o no, lo incluye usted y me incluye a mí. Putin nos ha declarado la guerra, qué barbaridad. Y que en esta guerra deben usarse armas nucleares. Constantemente los principales propagandistas como Margarita Simonian, Olga Skabeyeva y sobre todo Vladimir Solovyov dicen que deben ser utilizadas armas nucleares y no solamente armas nucleares tácticas de campo de batalla contra Ucrania o directamente volar la central de Zaporizhia, de lo que se ha hablado constantemente en los últimos días, sino atacar con armas nucleares estratégicas a las grandes capitales, a Berlín, a Londres, a París, a Washington y probablemente hasta Madrid y Roma. Entonces, el uso de las armas nucleares como algo inevitable en esto que llaman su tercera guerra mundial por la supremacía rusa sobre todo el planeta, para que Rusia dirija todo el planeta, así lo dicen constantemente, pues son los temas que se repiten constantemente para que la gente lo siga. En este caso, sin embargo, lo que pasó fue que la caída aún inexplicada del avión que llevaba a Yevgeny Prigozhin y a algunos de sus jefes del grupo mercenario Wagner, del que hablamos ampliamente aquí, y les recuerdo que deberían echar un ojo a lo que contamos sobre la historia de Wagner, precisamente el 23-24 de junio, que hizo su motín en contra de las autoridades militares rusas, pues después de la caída del avión han hablado mucho de Prigozhin y allí sí ha habido un elemento nuevo de desinformación que vamos a ver ahora. Pero para darles una idea de lo que se ha estado diciendo incesantemente, vamos a empezar primero con esto. Hoy hubo un ataque, muy probablemente con un Iskander, en el edificio del Teatro Dramático de Chernihiv. Un ataque muy preciso. Está este edificio del teatro, un edificio muy hermoso con pilares al estilo de Stalin. Todo lo que odian los ucranianos, aunque se usa para los ucranianos, hay que aclararlo, este personaje en concreto nunca habla de los ucranianos, sino utiliza uno de estos epítetos ofensivos para los ucranianos, epítetos para denigrarlos, epítetos de etnofobia o racismo, y que los
ucranianos estos odian estos edificios porque son símbolos de la ocupación, y un misil balístico golpeó precisamente a través del techo de este teatro de drama, voló en una trayectoria inclinada y llegó directamente a su objetivo. No sé cuántas personas perdieron allí. No sé. Uno puede desear siempre, por supuesto, en las guerras toma partido, pero cuando el grupo, el lado, el bando por el que uno toma partido comete un crimen de guerra, la moral nos exige lamentarlo, como se lamenta el bombardeo de Dresden por parte de los aliados, o como se lamentan algunas acciones del ejército republicano, o tomadas en nombre de la República, sobre todo, durante la Guerra Civil Española. Es decir, no puedes justificar todo lo que haga un bando simple y sencillamente porque es tu bando, salvo en casos como estos. La declaración de hoy de Dmitry Medvedev, de que todos los que quieran pueden leer completa, dice que aunque tengamos que luchar durante años, de alguna forma desmantelaremos esa nación y la partiremos en pedazos. Y luego tenemos a este corresponsal especial del Komsomolskaya Pravda, un señor que dice que es periodista, que se presenta como periodista. En España conocemos a muchos periodistas, pseudo periodistas así, y nos dice: a empujones y con fuerza todo se va a normalizar. Los que no quieran vivir con nosotros serán fusilados o huirán a Polonia. Luego tenemos el programa de Solovyov, donde repite el tema nuclear. En cuanto traigan los F-16 al territorio de Ucrania, los F-16, los aviones caza que muchos países occidentales le han prometido a Ucrania como forma de defenderse de los ataques contra blancos civiles de la aviación rusa. En cuanto arrastran los F-16 al territorio de Ucrania, se realiza un ataque con armas nucleares tácticas. Estados Unidos dice: responderemos de una manera aterradora. ¿Con qué? Bueno, responderán con... ¿Qué cosa tan aterradora nos puede mostrar Estados Unidos? Solo armas nucleares. Nuestras armas estratégicas nucleares son mejores que las de ellos. Serán destruidos. Sí, es muy probable. En una guerra nuclear Estados Unidos serán destruidos. También Rusia y varios de los países de la Federación Rusa serán destruidos. Esto parece no olvidarlo. Que tú tengas un arma mejor para destruir a alguien que tiene armas que te pueden destruir a ti, destruirlo 2 veces tampoco es que sea una ventaja estratégica militar muy impresionante, pero bueno. Y este personaje que durante mucho tiempo ha estado hablando de la guerra nuclear. Cuando hablamos de la operación militar especial, esto es lo que debemos entender. Hoy todo el mundo es una operación militar especial. Aquí tienes todos los elementos de la Tercera Guerra Mundial. Y ahí es donde estamos. Entonces, todo esto, repetirlo todas las semanas, a mí también me aburre y no creo que aporte nada a nuestra comprensión de cómo se lleva a cabo la propaganda. Pero en el caso del avión de Prigozhin sí hay. Y aquí es como dio las noticias la televisión rusa. Mientras caía, el avión dio giros en el aire varias veces. Antes de tocar tierra, no había fuego visible. Cuidado, ojo esto, porque es lo que están diciendo. Este es el que aparentemente es el vídeo genuino de la caída del avión. Fue tomado por gente de la zona que luego llegó a donde estaban los restos del avión, allí sí ya incendiados, obviamente por el combustible. Pero es muy importante lo que dice el presentador aquí mismo. Antes de que tocara tierra no había fuego visible. Y luego se oyen las voces de las personas que lo filmaron. Mira, está cayendo. Mira ese humo cómo se va levantando. Estoy temblando. Mira, está por allá cerca de la granja. El Comité Investigador de Rusia abrió una investigación penal sobre posibles infracciones de las reglas de seguridad y operación del transporte aéreo. Escuchamos a Svetlana Petrenko, es la encargada del grupo de investigación que se nombró inmediatamente para investigar qué fue lo que pasó, porque cayó el avión de Prigozhin, y dijo que, decía el presentador,
Escuchamos a Svetlana Petrenko mencionando las infracciones de las reglas de seguridad y operación del transporte aéreo. ¿Hay otras versiones, algún detalle o todavía nada? Y el reportero dijo todavía nada, porque quedaba muy claro que vamos a investigar esto y vamos a investigar esta parte. Ha habido un asesinato, vamos a investigar a esta persona. Las infracciones a las reglas del transporte aéreo, antes de investigar, no sé, quizás un acto de sabotaje, qué sé yo no soy experto investigador. Olga Skabelleva nos dice, la comisión Rosaviatsilla de investigación sobre el ataque, la caída del avión, comenzó su trabajo en el lugar del incidente y también empezó a reunir la documentación sobre la capacitación de la tripulación, las condiciones técnicas de la aeronave y las condiciones meteorológicas de la ruta de vuelo, el trabajo de los servicios de control del tráfico aéreo y el equipo radiotécnico terrestre. Escuchen. Miren, un avión está incendiándose, está incendiándose. Ahí está cayendo un avión, luego lo vuelven a... Algo más está cayendo. Arriba a la derecha se ve algo más. Son trozos del mismo, sí, se está deshaciendo en el aire. 6 algo. Okay. No creo que sea necesario ser campeón un experto aéreo para saber que eso no es un avión, eso no es un jet privado. La pregunta es, ¿por qué presenta esto la televisión rusa como si fuera el avión de Yevgeny Prigozhin? Porque es muy fácil, se toma un fotograma de esto, como lo hizo la televisión alemana y como lo han hecho muchos investigadores, y han descubierto que este avión cayendo, pues es una filmación del 24 de junio de este año, es decir, 2 meses antes de la caída del avión de Prigozhin, y es el momento en que un AN-26 u otro modelo que decían que podía ser, es decir, un avión de combate de la Fuerza Aérea Rusa, fue derribado por los luchadores de Wagner sobre Voronezh. Por los luchadores de Wagner. Espera. El día del motín habíamos quedado en que cuando las fuerzas de Wagner avanzaron de Rostov hacia Moscú, fueron atacados por la Fuerza Aérea Rusa y respondieron con fuego antiaéreo. Y sabemos por los propios propagandistas rusos que hubo al menos 15 pilotos rusos que murieron. Y este es uno de ellos. Este es uno de los aviones que fueron derribados por las baterías antiaéreas del grupo Wagner de Prigozhin y que sin embargo nos presentan como si fuera el avión de Prigozhin. Curioso y extraño, porque no creo que esto no lo supieran los que lo están presentando en la televisión rusa, la gente del programa de Olga Skabelleva. Y ahora vamos, por supuesto, con el señor Solovyov. En este punto, ¿Prigozhin representaba algún tipo de peligro para el Kremlin? No. Todos los comandantes wagneritas le juraron lealtad a Putin. No es cierto. Ayer mismo, es decir, esto es de hace varios días, pero ayer mismo, el 26, decretó Putin que deberían todas las tropas de Wagner jurarle lealtad a Rusia y obediencia a los líderes, a los jefes militares rusos. Es decir, abandonar su estructura militar propia con sus propios comandantes y jurar que van a obedecer a los comandantes militares del ejército ruso. Esto que está diciendo Solovyov es falso. No habían jurado lealtad, pero aún en sí insiste, él era muy amigo de Prigozhin,
Déjenme recordarles que el propio Prigozhin nunca pidió el derrocamiento del gobierno, nunca, ni siquiera con una palabra. Se distanció de cualquier declaración que fuera negativa respecto de Putin. Se conocían durante muchos años. Y ahora, ¿cómo es Wagner hoy en la actualidad? En su momento máximo tenían más de 50,000 hombres. De acuerdo a algunos datos, había casi 70,000 efectivos en el grupo mercenario. Sus números disminuyeron gravemente hasta esos grupos que estaban trabajando en África por los intereses de la Federación Rusa, así como los grupos que estaban situados en Bielorrusia. Y se puede decir con confianza que esos números han decrecido significativamente. Estamos hablando de no más de 10 o 15,000 hombres. ¿Pueden estos grupos organizarse a fin de presentarle un peligro al Kremlin? Pues la respuesta es no, evidentemente. Pero el mensaje que está dando Solovyov, y no deja de haber cierta astucia en esto, finalmente quienes se dedican a la propaganda tienen que ser astutos, lo que está sugiriendo Solovyov es que la acusación de que Putin mandó asesinar a Prigozhin habría sido motivada por el peligro que representaba Prigozhin y las fuerzas de Wagner al Kremlin, al Estado ruso, al presidente de la Federación Rusa. Pero nadie ha dicho eso. Prigozhin no representaba un peligro ni con 15,000 ni con 70,000 hombres. El ejército ruso es muchísimo más numeroso y está, por supuesto, infinitamente mejor armado. Si uno de los problemas de Prigozhin era que no le daban la munición que estaba exigiendo para defenderse. Lo que consigue con esto la propaganda es omitir lo que podría ser la motivación real de la ejecución o asesinato de Prigozhin. La consolidación del poder de Putin ante cualquier otro que pretendiera establecer una disidencia sólida. A cualquier otra persona que tuviera la buena imagen, que por alguna extraña razón tenía el brutal criminal de guerra, asesino, despiadado y sanguinario que era Prigozhin, que ninguna otra persona se atreva a desafiar el poder de Putin. No quiso derrocar a Putin, pero desafió su poder exigiéndole que suspendiera al ministro del ejército, al ministro de defensa ruso y a los mandos intermedios. Esa era la exigencia de Putin. ¿Y tú quién eres para exigirle algo a Putin? La razón del asesinato sería evidentemente el consolidar la idea de que con Putin no se juega y no se le pueden imponer condiciones absolutamente para nada, y menos encabezando una columna de varios miles de hombres marchando hacia la capital rusa. Pero cuando dejas la idea de que la motivación de Putin hubiera sido un peligro absolutamente inexistente, eludes que la gente piense en esta otra posibilidad. La última persona en beneficiarse de esto es Putin. Yo creo que no. No había amenaza para él, al contrario. Se sabe que Putin siempre cumple su palabra. Putin dio su palabra y los perdonó. Nunca se ha sabido que Putin no cumpla su palabra. Podría decirte dos ocasiones, Minsk I y Minsk II. Podría decirte otra ocasión, cuando Putin dijo que no iba a invadir Ucrania los días anteriores al 22 de febrero de 2022. Y lo sabemos todos. Putin es un hombre que depende de su reputación. Ya, sí. Más que eso, Putin se trata únicamente de las leyes. No. Sabemos, y no es necesario ni siquiera ser un experto para estar consciente que Putin dobla las leyes a su gusto, las infringe cuando le conviene y las cambia cuando lo necesita, pero si no tiene tiempo de cambiarlas, pues las infringe y punto. Lo ha hecho constantemente, tanto con las leyes rusas como con las leyes internacionales. Si resulta que el choque fue causado por un dispositivo explosivo, algo en lo que parecen estar de acuerdo tanto los primeros informes que salen de Rusia como la inteligencia de países occidentales que han analizado el asunto,
Dentro de poco escucharemos a Budanov diciendo que esto lo habían hecho ellos. Kirilo Budanov es uno de los directores de la inteligencia ucraniana y por lo tanto lo que está diciendo Solovyov es que la inteligencia ucraniana presumiría de haber hecho esto. Imagínate lo que significa esto. Es introducirse en Moscú, en un aeropuerto en Moscú, entrar al avión del líder mercenario querido de Putin, ponerle una bomba y salir. Si son capaces de eso, les está dando demasiado crédito, creo, Vladimir Solovyov. Pero, en general, constantemente tratan de darnos desinformación ellos, y lo estamos viendo ahora mismo. ¿Lo que ocurrió beneficia a Rusia? No. ¿Beneficia a Putin? No. Yo creo que sí. ¿Beneficia a los estadounidenses? Sí. No sé cómo. ¿A los franceses? Sí. No sé cómo. ¿A los ucronazis? Sí. Tampoco sé cómo. Ahí está la respuesta. No está ahí la respuesta porque se había retirado todas las fuerzas de Wagner precisamente del frente de guerra ucraniano y se les había redestinado a los países del Sahel, donde Rusia ha estado promoviendo una serie de golpes de Estado en los últimos 3 años, siendo el último el de Níger, donde estuvo precisamente Prigozhin ofreciendo los servicios de Wagner como los ha ofrecido a otros países. Algunos los han aceptado, otros no, ya lo hemos comentado aquí. Así que esa es la respuesta. La respuesta, según esto, es averigüe quién se beneficia, y como se beneficia Occidente, según Solovyov, pues quien causó la caída del avión fue, por supuesto, el Occidente colectivo, los franceses, los estadounidenses, todos trabajando juntos, porque sabes tú que ningún país tiene intereses propios, todos son solo los intereses de Estados Unidos, por lo menos esa es la versión oficial. ¿Cómo se beneficia a Putin? Como lo he dicho, porque cualquiera que hubiera pensado que efectivamente Prigozhin iba a poder haber hecho lo que hizo y no sufrir represalias, tiene que replanteárselo. Si desafías a Putin, tu destino es el avión que se cae, el té de polonio, las escaleras estas que ejercen una atracción enorme sobre los disidentes de Putin, como lo hacen las ventanas. La gente cae con una facilidad enorme de ventanas en edificios, en pisos muy altos en Rusia, sobre todo cuando se opone a los designios del zar Putin. Y ese beneficio no se puede ocultar simplemente a través del truco de decir, pues es que Prigozhin no era un peligro. Era un peligro para la imagen que tiene Putin de sí mismo y que necesita consolidar y reforzar al máximo, porque la guerra que iba a durar 5 días evidentemente se ha prolongado un poco. Esa es pues tu tele rusa de esta semana, y a ver si la semana que entra hay algo lo suficientemente interesante como para que haya más tele rusa.